Drácula. Por otra parte, da la casualidad de que Drácula también significa hijo del diablo. Y lo que sabemos de Vlad nos sugiere que fue realmente un verdadero hijo del diablo. Sabemos que básicamente era un psicópata, un sádico, un hombre despiadado y desagradable, que maltrataba a su propia gente, incluso a quienes le eran más cercanos. Existen historias extremadamente desagradables sobre lo que les hizo a sus mujeres, por ejemplo. También hay historias sobre él en su juventud, en las que se cuenta que les arrancaba las alas a los pájaros y les atravesaba con un palo, formando hileras de pájaros empalados. De ahí proviene su nombre, el empalador. Su forma de tortura era empalar a la gente. Por otra parte, no hay ninguna prueba que demuestre que fuera vampiro. No hay ningún documento en el que se señale que bebía sangre, lo cual nos indica que no era un vampiro. Aunque tengo que decir que los documentos sobre su comportamiento en ese aspecto no son totalmente de fiar. Hay que recordar que la gente le tenía tanto miedo que guardar ese tipo de información podría haber sido extremadamente peligroso. Pero por un curioso giro del destino, Vlad, a pesar de su crueldad, a pesar de la forma en la que trató a su gente, es un héroe nacional rumano y adquirió reputación de ser un guerrero temible que combatió contra los turcos y les expulsó de Transilvania. Sin embargo, si repasamos las obras clásicas de historia militar, veremos que su nombre apenas aparece. Aunque tuvo reputación de ser un guerrero terrible y se asegura que derrotó a los turcos en varias ocasiones, yo todavía no he visto un documento fiable donde aparezcan tales campañas. La otra gran fuente literaria de la que ha bebido la leyenda del vampiro moderno hunde también sus raíces en la historia. Se trata de la novela Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Carmilla se publicó en 1872 y ha sido adaptada al cine más veces que ninguna otra novela de vampiros, exceptuando Drácula. Carmilla era una aristócrata y su nombre un anagrama de su verdadero título, Condesa Mircalla, también conocida como Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory nació en 1560 y se casó a los 15 años con un noble húngaro. Su niñera la había introducido en el mundo de la magia negra y pronto se embarcó en una horripilante carrera de asesinatos y torturas, obsesionada con un objetivo extraordinario: conservar su belleza. Elizabeth Bathory creía que bañándose en la sangre de mujeres adolescentes podría regenerar y embellecer su piel. La mayoría de sus atrocidades las cometió en su residencia principal, el castillo Sedja. Fue allí, bajo la protección de su título de nobleza, donde asesinó a más de 1000 jóvenes en poco más de 10 años. Fue en 1610 cuando el rey de Hungría empezó a sospechar de sus actividades y ordenó que tomaran su castillo. Allí, en las lóbregas mazmorras, se encontraron más de 100 muchachas que esperaban el sacrificio ritual. Una joven recientemente asesinada y enterrada no conservaba ni una sola gota de sangre. A muchas de las jóvenes les habían perforado el cuerpo para extraerles la sangre. En contraste con el vampiro literario, que es en gran medida una figura romántica, peligrosa pero romántica, a lo largo de la historia siempre han existido personas que por una u otra razón han estado obsesionadas con la sangre, ya sea para beberla o para bañarse en ella. Y hay dos figuras históricas que destacan en ese sentido. Una es Elizabeth Bathory, de quien se sabe que asesinó de forma sistemática a 200 muchachas, vírgenes jóvenes, para bañarse en su sangre y conservar así su belleza. Y la otra es Gilles de Rae, una figura muy destacada de la historia francesa. Se sabe que este hombre, que fue señor de Francia con 26 años, sentía un interés muy especial por la sangre, especialmente por la sangre de los adolescentes. Hay dudas acerca del número de muchachos que asesinó,
pero se calcula que fueron alrededor de 200 los muchachos que asesinó de diversas maneras. Se dice que se excitaba muchísimo cuando veía derramarse la sangre. Este tipo de personajes parecen encajar en la parte más oscura del mito, los que consideran la sangre como el fluido de la vida, y para quienes la sangre es en sí misma un símbolo muy significativo, porque simboliza la vida. Se ha creído, y la mayoría de las culturas, de una forma u otra, han sustentado esa creencia, que si ingieres sangre de otra persona, ingieres su vitalidad. Es una especie de fuente de la juventud. Y eso es exactamente lo que parece que hacía Elizabeth Bathory, aunque creo que puede haber más dudas respecto al caso de Gilles de Raes. Pero sí parece que existen esa especie de corrientes subterráneas del mito que ayudan a su fijación y responden a sus características básicas, sin olvidarnos, por supuesto, del elemento sexual que subyace en ellas. Pero sus influyentes amistades salvaron a Bathory de ser ejecutada por los horribles crímenes que había cometido. Aunque sus miserables sirvientes fueron decapitados, la sanguinaria condesa fue recluida en su dormitorio, que se tapió, y donde se practicó un pequeño agujero para introducir la comida y el agua. Murió 4 años más tarde en esta horrible tumba. Los terribles detalles de los crímenes de Elizabeth Bathory fueron considerados demasiado espantosos para consumo público y no se hicieron públicos hasta el siglo XVIII. En cuanto se conocieron, la historia se incorporó de inmediato al cada vez mayor número de leyendas vampíricas. El vampiro en la leyenda. No hay duda de que nuestros antepasados conocían bien a estos demonios bebedores de sangre. Hay, por ejemplo, descripciones de fantasmas bebedores de sangre en la Odisea y en otras narraciones griegas y romanas. También existe la leyenda hebrea de la demoníaca Lilith, quien compartía muchas similitudes con los vampiros. Los romanos hablaban de una criatura llamada Lamia, una especie de vampiro femenino que aparentemente engatusaba a los hombres para que se casaran con ella, les mataba y se bebía su sangre. La lamia tiene equivalentes en casi todas las culturas antiguas. Es una variación del espíritu maligno comúnmente conocido como súcubo, un demonio femenino que cohabita con los hombres que duermen y les roba el semen. La similitud con el vampiro es obvia. Todas las grandes culturas del mundo tienen su mito vampírico. No siempre se les llama vampiros, pero cada cultura ha creado criaturas que succionan sangre o arrebatan la energía y vitalidad a sus víctimas, incluyendo la tradición cristiana. En la Biblia tenemos el caso de Lilith, la primera mujer de Adán, que era una especie de bebedora de sangre, una suerte de vampiro. Pero la imagen del vampiro, tal y como la entendemos hoy, es una imagen muy reciente, cuyo origen puede remontarse a la Europa del siglo XVI, y se da especialmente en el este de Europa y en los Balcanes. Es de ahí de donde surgen las principales historias y donde se desarrolla la imagen del vampiro a lo largo de los años. Claro que a la hora de entender la idea de los vampiros, debemos ser conscientes de que hay varias formas de acercarse a ella. Están los orígenes mitológicos de la figura del vampiro, los orígenes literarios de la figura del vampiro y, por supuesto, los orígenes históricos. Y cada uno de ellos plantea distintas interrogantes.
El vampiro en la historia.